Imagina que estás en Washington el 14 de abril de 1865. Han pasado 5 días desde que el general Robert Lee, el comandante del ejército sudista, capituló en Appomattox, poniendo fin a la guerra civil americana. El presidente Lincoln está en el teatro viendo una comedia. Mientras la representación está en curso, en el teatro entra un actor de teatro famosísimo, tan famoso que nadie lo controla, nadie lo detiene, porque allí es de casa. Es muy joven, tiene solo 27 años, pero desde hace varios años es uno de los actores más famosos de América, en una época, entienden, en la que el teatro tenía el mismo espacio que hoy tienen la televisión, el cine y quizás algo más, probablemente. Este actor ha sido exaltado por los periódicos durante años. Lo llaman el hombre más bello de América. Se llama John Wilkes Booth y es un simpatizante del sur que acaba de perder la guerra civil y nunca ha ocultado su odio hacia el presidente Lincoln, a quien ve como la causa de todos los males del sur. Una vez fue arrestado por los discursos que hacía en contra del gobierno. John Wilkes Booth, el hombre más guapo de América, entra en el palco presidencial sin que nadie lo controle. En otros tiempos, como pueden entender, saca la pistola y dispara en la nuca del presidente. Un oficial intenta detenerlo, él saca un puñal, apuñala al oficial y escapa. Convencido de ser como Bruto, que mató a Julio César para defender la libertad, morirá 2 semanas después en un enfrentamiento a tiros con la caballería que lo ha seguido en su huida. Lincoln es el primer presidente de los Estados Unidos en morir en un atentado y, como saben, no será el último. Después de él, otros 3 presidentes de los Estados Unidos serán asesinados mientras están en el cargo. El último es Jack Kennedy, por supuesto. La muerte de Lincoln es un momento de cambio en la conclusión de una guerra civil que costó a América 600,000 muertes. En otras palabras, muchos más muertos que todos los de las guerras americanas del siglo XX. Una guerra que había sido desatada precisamente por la elección de Lincoln como presidente de los Estados Unidos en las elecciones de noviembre de 1860. Lincoln, candidato republicano, pero pronto veremos que entonces los demócratas y los republicanos, aunque ya existían, no cubrían el mismo espectro electoral que cubren hoy. Lincoln fue elegido con el 40% del voto popular, por lo que tenía una mayoría relativa. También porque en esa época no era común tener solo 2 candidatos como ahora, había más. En las elecciones de 1860, los candidatos eran 4. Lincoln tiene la mayoría relativa, gana en todo el norte, mientras que en la mayoría de los estados esclavistas del sur no recibe ni un voto. Por lo tanto, es un país dividido. Hoy en día en los Estados Unidos, la división del electorado entre los que votan por Trump y los que votan por Biden evoca a menudo escenarios de guerra civil. Quien tiene conocidos americanos sabe que realmente creen que el país está casi en riesgo de experimentar algo así de nuevo, dado lo dividido que está hoy. En realidad, cuando uno estudia el origen de la guerra civil americana, se da cuenta de que antes de que un país realmente se precipite en la guerra civil, no basta con que haya una división de la opinión pública, ni que haya un porcentaje incluso considerable de la población que esté en contra del sistema. No es suficiente. La guerra civil en América en el siglo XIX estalló porque en el país se confrontaban 2 modelos de desarrollo, de economía y de sociedad diferentes, cada uno arraigado en una parte de los Estados Unidos. Y cada uno de estos 2 modelos opuestos estaba tan arraigado que en realidad todos los modelos de desarrollo se reforzaron. Todos creían en ello, no solo precisamente los pobres que se sienten excluidos, sino también los políticos, los intelectuales, los ricos y los ideólogos. Entonces, ¿qué fue lo que en el siglo XIX dividió tan profundamente a los Estados Unidos, que los hizo precipitarse en la guerra civil? ¿Y qué son los Estados Unidos a mediados del siglo XIX? Y algunos datos. Los Estados Unidos en 1860 tienen 31 millones de habitantes.
A nosotros nos haría reír, hoy tienen 300 millones, pero a mediados del siglo XIX es una población muy importante. 31 millones de habitantes significa que los Estados Unidos tienen más habitantes que Gran Bretaña y tienen apenas un poco menos que Francia. Y estoy hablando de las dos mayores potencias mundiales, de los dos países a la vanguardia en Europa que ya tienen vastos imperios coloniales en el resto del mundo. Por lo tanto, los Estados Unidos son potencialmente ya una de las grandes potencias mundiales. Pero lo más impresionante es esto, que en 1860 tienen 31 millones de habitantes, pero 10 años antes solo tenían 23 millones, lo que significa que en una década la población aumentó en un tercio. El país está creciendo enormemente, se llena de inmigrantes y está experimentando un colosal crecimiento industrial. En las décadas centrales del siglo XIX, como saben, hay un crecimiento industrial abrumador en los países de vanguardia, en Gran Bretaña, en Alemania, en Francia y en los Estados Unidos. En esa década 50-60 el valor de la producción industrial en los Estados Unidos se ha duplicado. Cuando se habla de cifras, es bueno detenerse un momento a reflexionar. Tienen presente cómo nosotros luchamos con el 0,5 anual, el 1%. Anual de aumento. Aquí hablamos de un duplicado en un periodo de 10 años. Por el momento todavía soy un país en el que los campesinos son más numerosos que los habitantes de las ciudades, pero el cambio ya está por llegar. En los Estados Unidos en 1860 hay 53,000 kilómetros de ferrocarriles en funcionamiento, además de los que están en construcción, 53,000 kilómetros. En toda Italia, a la misma fecha, 1.800 kilómetros. Además es una sociedad única en el mundo porque es una sociedad democrática, con el sufragio universal que no existe en ningún país de Europa, entendámonos, el sufragio universal como lo concebían ellos, masculino. Sin embargo, ya hay un movimiento femenino que pide la igualdad de derechos y el voto también para las mujeres. Las únicas desigualdades son las económicas. Pero, atención, mientras que hoy los Estados Unidos, lo sabemos, entre los países occidentales son aquellos donde la desigualdad entre los superricos y los pobres es más amplia. Aunque nosotros en Italia los estamos alcanzando rápidamente, en aquella época los Estados Unidos son el país más igualitario del mundo. Las desigualdades son más reducidas que en otros lugares, los salarios son mucho más altos que en Europa, lo que explica esa marea de emigrantes que desde Alemania, Polonia e incluso Italia ya comenzaba a llegar a los Estados Unidos. La tasa de alfabetización es altísima. En Estados Unidos el 90% de la población blanca sabe leer y escribir. En Italia en la misma fecha 20%, Estados Unidos 90%. Todos leen el periódico. Entonces, este panorama general es cierto para todo el país, pero hasta cierto punto el discurso sobre la democracia, el igualitarismo y la alfabetización se aplica en todo el país, aunque quizás en el norte estos factores estén aún más acentuados que en el sur, pero el enorme desarrollo industrial, la inmigración, la masa de gente que llega, el desarrollo y la transformación constante caracterizan solo el norte. El norte tiene 3/4 de los habitantes, pero tiene casi todas las fábricas, casi todos los trabajadores. El sur es rico, pero es un país enteramente agrícola, donde la riqueza consiste en las plantaciones y en los esclavos. ¿Entiendes? 4 millones de esclavos son un capital gigantesco. El sur posee 4 millones de esclavos. Por lo tanto, en teoría es propietario de una colosal riqueza y es extremadamente rico gracias a las ganancias del algodón, que en el sur se ha convertido en un monocultivo. Aún hay un poco de tabaco en Virginia, pero mientras que el sur, un siglo antes, era un país donde se producía precisamente tabaco, azúcar y arroz, en 1860 el sur es el país del algodón. Y es el país del algodón porque hay una revolución industrial en curso en Inglaterra. Las hilaturas de Manchester comen cada año una montaña de algodón y este algodón llega de los estados del sur. Gracias al capital inmovilizado en 4 millones de esclavos y a los enormes beneficios del algodón, el sur es extremadamente rico, pero es una economía estancada que no está creciendo ni transformándose.
El norte, en cambio, está en profunda transformación. Sin embargo, hasta la mitad del siglo, el sur ha dirigido políticamente a los Estados Unidos. La élite de los grandes propietarios de tierras, de los plantadores del Saso Sur, ha dominado la política de los Estados Unidos. Lincoln es el 16º presidente. De sus 15 presidentes antes de Lincoln, 9 provenían de los estados del sur y de ellos, 8 eran propietarios de esclavos. ¿Entiendes? Hasta la elección de Lincoln, un poco más de la mitad de los presidentes de los Estados Unidos eran propietarios personales de esclavos, y también aquellos que venían del norte siempre han sido elegidos en base a acuerdos electorales. Con los plantadores del sur, nunca ha habido un presidente que se oponga a los intereses del sur. Y esta hegemonía política del sur, en realidad, como decir, se explica por el hecho de que, aunque hasta ahora he hablado de norte y sur, en realidad los Estados Unidos no estaban divididos en dos, estaban divididos en tres, porque también estaba el oeste, o como ellos decían, el West. El norte con el corazón del puritano New England, Connecticut, Massachusetts y con la gran metrópoli de Nueva York. El norte es comercial, portuario, empresario, industrial. En tumultuoso crecimiento demográfico, dominado por el capitalismo comercial e industrial. El sur es agrícola, produce algodón, luego lo envía al norte porque no tiene ni siquiera buenos puertos. El sur, de hecho, vive de eso, está en manos de una élite de plantadores y se basa en una economía fundamentada en la esclavitud. Y luego está el oeste, porque el continente americano aún está en gran parte por colonizar. A los ojos de los blancos no es de nadie. Sabemos que en ellas viven innumerables naciones indias, para usar el término que se usaba antes, naciones indígenas, nativas. A los ojos de los blancos es como si no hubiera nadie, es un mundo por conquistar. El oeste que están conquistando en esos años no es aún el lejano oeste de los vaqueros, es lo que hoy se llama el medio oeste, un país de colonos, de campesinos que llegan allí y la tierra está disponible para todos, el gobierno distribuye la tierra gratis. Si llegas, te construyes tu cabaña de troncos y te pones a cultivar, la tierra no cuesta nada, te la dan. Obviamente es una sociedad también esta, igualitaria, la más igualitaria de América. Es una sociedad individualista y es una sociedad campesina. El hecho de que el oeste sea un mundo de campesinos explica por qué durante mucho tiempo el oeste y el sur fueron aliados, porque fundamentalmente tienen los mismos intereses. Están interesados en la defensa de la agricultura y no de los intereses industriales. Y luego están interesados en la expansión territorial. La expansión territorial significa que América y los Estados Unidos deben encontrar espacio para la marea de inmigrantes que están llegando, deben expandirse hacia el oeste. Y también los plantadores del sur tienen un gran deseo de expandirse hacia el oeste. El oeste es grande, pero luego está todo el suroeste. La guerra contra México de 1848, de la que no recordamos nada. ¿Quién sabe que los Estados Unidos hicieron la guerra a México en 1848? A lo sumo recordamos el Fuerte Álamo, a Davy Crockett por alguna película de Hollywood. La guerra del 48 es un momento epocal en el que los Estados Unidos, al vencer a México, se apoderan de inmensos territorios. Texas, Nuevo México, California, y esa guerra fue deseada por los plantadores del sur y los colonos del oeste, históricamente aliados y representados en política por un partido que aún existe hoy, que era el Partido Demócrata. A nosotros nos puede parecer extraño que el partido de los plantadores del sur fuera el Partido Democrático. En realidad, quienes tienen mi edad recuerdan que aún en los años 60 el sur votaba demócrata. Luego, con Reagan comenzó a votar republicano y ahora es el bastión de los republicanos y de Trump. Pero durante mucho tiempo en el sur dieron por sentado que su partido era el Partido Demócrata. En el siglo XIX, el Partido del Sur era el Partido Democrático y también era el partido de los colonos, de los pequeños propietarios del oeste, solo que esta coalición, a mediados del siglo XIX, comienza a estar amenazada
porque pone frente a la coalición de los campesinos y los plantadores, los industriales del norte cuentan cada vez más y ellos quieren políticas diferentes a las que convienen a la agricultura. El primer momento en que uno se da cuenta de que es imposible tener una política económica que beneficie a todos y por lo tanto será necesario llegar al enfrentamiento político bien entendido. Al principio nadie piensa en otra cosa, pero el enfrentamiento político se vuelve inevitable en el momento en que los industriales del norte reclaman, como sucede también hoy, tienen presente los aranceles contra China. Aquí a la industria americana le convienen los aranceles. Nosotros queremos que las mercancías que vienen de Inglaterra cuesten demasiado. Nuestros habitantes deben comprar nuestra mercancía, nuestra producción industrial. Así que tarifas. Los plantadores del sur no quieren tarifas. Viven de la exportación, viven exportando algodón. Hay de ellos si los ingleses se enojan y comienzan a imponer tarifas sobre el algodón americano. Quizás les parezca poco. Es un conflicto económico. Hay continuamente en los países avanzados. Sin embargo, en ese conflicto económico se comienza a vislumbrar la base de una ruptura dramática de los Estados Unidos, porque lo que sucede es que cada vez que el lobby de los industriales en Washington intenta obtener una política favorable para ellos como tarifas aduaneras, en el sur alguien comienza a decir que entonces no importa si el gobierno de Washington decide estas cosas, porque los estados individuales no están obligados a hacer lo que dice Washington. Los Estados Unidos son una unión de estados libres, cada uno de los cuales se ha adherido voluntariamente y no está obligado a respetar las leyes federales. Quiero decir, vivimos en la Europa del Brexit. ¿Entienden cuán grande es el problema de establecer hasta dónde puedes ir, hasta dónde puedes llegar una vez que has decidido entrar en una unión? En el sur se dice que no queremos leyes contrarias a nuestros intereses. Si ustedes las hacen, nosotros no las aplicamos. En 1832. Faltan aún 30 años para la elección de Lincoln. Es una historia larga, como ven, la de los orígenes de la guerra civil. En 1832, Washington aprueba una ley que impone aranceles aduaneros más altos y uno de los estados del sur, el estado más extremista del sur, es uno de los pocos donde los esclavos negros son incluso más numerosos que los habitantes blancos. Es el mismo estado que luego será el más extremista y el primero en declarar la secesión 30 años después, Carolina del Sur. En 1832, Carolina del Sur, ante una ley federal que impone nuevas tarifas aduaneras, declara que en lo que respecta al oro de Carolina del Sur, esa ley es nula. El estado de Carolina del Sur es libre de anular, dicen ellos, las leyes de Washington. Se abre un debate político violentísimo que ha pasado a la historia precisamente como el debate sobre la nulificación. Y allí por primera vez se comienza a discutir sobre qué son realmente los Estados Unidos. Y entra en escena uno de los grandes políticos americanos de la época, un personaje que hoy en Italia conocemos muy poco, que naturalmente morirá antes de la guerra civil. Es uno de los grandes políticos que representan los intereses del sur. Se llama John Calhoun. Es un intelectual profundísimo, un defensor de la esclavitud como el único sistema con el que el sur puede vivir. Y en el debate sobre la nulificación, John Calhoun, en nombre de todo el sur, declara que aunque nos hayamos unido, cada uno de los estados individuales conserva su plena soberanía. Los estados son los soberanos y el gobierno federal en Washington es solo su agente. Y no hay ninguna obligación de obedecer al gobierno de Washington, porque esto es algo que se puede hacer en los estados nacionales, donde el interés nacional es único. Y los Estados Unidos no son lo mismo. John Calhoun declara expresamente, cito, no somos una nación, sino una unión, una confederación de estados iguales y las soberanos. Inglaterra es una nación, los Estados Unidos no lo son. Frente a esta posición, los ideólogos del norte argumentan que los Estados Unidos son una nación y que las leyes de una nación deben ser iguales para todos. Hoy es fácil, me parece, ver cómo el discurso de Calhoun en su lucidez
iba en contra del espíritu del tiempo. Porque en el siglo XIX, y nosotros los italianos sabemos algo de esto, el espíritu del tiempo era la nación, la unión de la nación, los intereses sagrados de la nación. Decir que no somos una nación era un discurso extraordinariamente inquietante, pero también perdedor a largo plazo. Y de hecho, hoy hay quienes dicen que la guerra civil americana es el momento en que se resolvió esta cuestión, en el que los Estados Unidos con la fuerza fueron transformados en una nación. Ahora, en lo que respecta a la polémica o la guerra política sobre las tarifas aduaneras, los intereses del sur y los del oeste, en definitiva, siguen siendo los mismos, campesinos unos y campesinos otros. Lo que realmente hace saltar esta gran alianza entre el sur y el oeste es precisamente la grandiosa expansión de los Estados Unidos, que ya en los años 40 y 50 se apodera de este enorme bocado de los territorios conquistados a México y continúa, llegando al Océano Pacífico. A finales de los años 40 hay la fiebre del oro en California, por ejemplo, y comienza la epopeya no más del oeste, sino del lejano oeste, del oeste más lejano, de las guerras con los indios de las llanuras, de las caravanas de colonos que se adentran cada vez más hacia el oeste. ¿Tienen presente todas estas mitologías americanas, no? Ve al oeste, chico, porque al oeste está precisamente el futuro de una nueva nación. Ahora hay un problema. ¿Cómo es el procedimiento con el que los Estados Unidos se expanden hacia el oeste? Funciona así. El oeste es la nada. No pertenece a nadie, pertenece a los indios, si acaso, pero precisamente se hace como si no hubiera indios. Pertenece a México, pero los mexicanos son feos y malos, y nosotros los hemos vencido. Nos quedamos con lo que queremos. Cuando en un cierto territorio, que quizás es tan grande como un país europeo, hay algunos miles de colonos blancos, estos pueden pedir ser reconocidos como un territorio de los Estados Unidos. No un estado, sino un territorio, es una etapa intermedia. Cuando luego, después de algunos años, los habitantes blancos han aumentado aún más, se puede establecer oficialmente el Estado. Es con este mecanismo que los Estados Unidos se vuelven cada vez más numerosos. Sabían que al principio las estrellas en la bandera de estrellas y franjas eran 13. Son 13 las colonias que se rebelan contra Inglaterra. Hoy son 50 las estrellas en la bandera, 50 estados. Poco a poco se crean nuevos. ¿Cuál es el problema? El problema es que los Estados Unidos se dividen entre estados donde se permite la esclavitud y estados donde la esclavitud está prohibida. Hay una línea, la línea Mason-Dixon, que atraviesa de oeste a este el territorio. En el norte, en general, los estados han abolido la esclavitud, mientras que en el sur hay estados esclavistas. Digo que en el norte la han abolido porque hasta la revolución la esclavitud existía en todos los Estados Unidos, también en el norte, también en Nueva Inglaterra. Sin embargo, en el norte nunca había echado raíces realmente, porque en una economía basada en el comercio, la navegación y la industria, el trabajo de los esclavos no es realmente útil, mientras que sí es útil en las grandes plantaciones del sur. Veremos luego cuáles eran los verdaderos motivos por los cuales el norte había abolido generalmente la esclavitud. No es tan simple como podríamos pensar, pero por ahora dejémoslo así. Por ahora, me basta con que les quede claro que el problema surge cuando hay que decidir si un nuevo territorio y luego un nuevo estado tendrá esclavos o no. Y la clase dirigente sudista presiona para que los nuevos territorios y los nuevos estados admitan la esclavitud, porque la idea es que así podremos ir allí a comprar, expandir, crear nuevas plantaciones, llevar allí a nuestros esclavos. Si en estos estados se prohíbe la esclavitud, solo los campesinos del norte podrán ir a vivir y trabajar allí. Para los estados del sur es vital que en los nuevos estados se introduzca la esclavitud. Tanto es así que, como decir, después de la conquista de Texas, arrebatado a México, que repito, al menos mi generación recuerda la película Álamo, la epopeya, aquí. Un pequeño detalle. Los mexicanos habían prohibido la esclavitud. Cuando los estadounidenses conquistan Texas, naturalmente, reintroducen la esclavitud en Texas, porque
Esa guerra fue deseada por la élite del sur, que en ese momento estaba al mando. La élite del sur necesita que los nuevos estados sean esclavistas, ya que ahora está claro para todos que hay bloques opuestos: los intereses de los estados industriales y comerciales y los intereses de los estados agrícolas con esclavos. Estos intereses se juegan en Washington, y en Washington una pieza crucial del mecanismo político es el Senado, que, como quizás o ciertamente saben, el Senado de los Estados Unidos es una institución maravillosa, incluso hoy en día maravillosa, porque el Senado de los Estados Unidos se crea sin ningún vínculo con la población de los estados. Cada estado envía 2 senadores a Washington, ya sean estados pequeños que tienen medio millón de habitantes o California. Cada uno de estos estados envía a Washington 2 senadores. Y entonces, si hay un bloqueo de los estados esclavistas, es necesario que los estados esclavistas sean lo más numerosos posible. Cada nuevo estado con esclavos representa 2 senadores de nuestro bloque. Cada nuevo estado que prohíbe la esclavitud son 2 senadores que votarán en el otro sentido. La cosa produce efectos surreales. Les cuento cuándo es la primera vez que se discutió. 1820. Se crea un nuevo estado en el oeste, Missouri. Allí por primera vez hay un enfrentamiento. ¿Queremos esclavos? No, no los queremos. Al final ganan los sudistas y Missouri nace como un estado que tendrá esclavos. Pero para compensar al norte, en el proceso se crea un nuevo estado del norte recortando un pedacito de Massachusetts, el Maine, de manera significativa, que en el pasado había sido una colonia autónoma. Luego se había convertido en parte de Massachusetts, pero ahora lo recortan de Massachusetts. Se inventan un nuevo estado al norte, que obviamente prohíbe la esclavitud. Y así tendrán también ellos 2 senadores más en Washington para representar los intereses de los estados del norte. Con la guerra a México el problema se había vuelto a presentar. Es fantástico ver cómo, años antes de que estalle la guerra, en Washington saben muy bien que esa guerra la van a hacer, que la van a ganar, que los Estados Unidos se van a apropiar de inmensos territorios. En 1846, 2 años antes de la guerra, en Washington ya están discutiendo si pondremos esclavos o no en estos nuevos territorios. Y en 1846, el senador Toombs de Georgia, estado del sur, declara en el Senado ante el Dios viviente: si con sus leyes intentan expulsarnos de Texas y de Nuevo México, intentar expulsarnos significa que prohibirán la esclavitud. Y entonces nosotros, los plantadores del sur, no podremos expandir nuestras empresas en esas zonas. Si intentan echarnos de Texas y de Nuevo México, yo estoy a favor de la secesión. 1846, faltan 15 años para la verdadera secesión. El senador Toombs de Georgia será luego justamente general en el ejército sudista y huirá a Europa tras la derrota. Bueno, luego en la posguerra volverá y se convertirá rápidamente de nuevo en el político más influyente de Georgia, pero esa es otra historia. Así que, por lo tanto, la conquista de México pone este problema sobre la mesa y al final se llega a un compromiso. En Texas hay esclavos, en Nuevo México. En cambio, no hay esclavos. En California habrá que ver. Por ahora suspendemos. Solo que en el transcurso de este debate surge la gran novedad política, que mientras hasta ahora los plantadores del sur y los colonos del oeste eran políticamente aliados, bueno, en este asunto de tener esclavos en los nuevos territorios del oeste, los colonos no están tan de acuerdo, porque en realidad, precisamente, hay hambre de tierra. Todos quieren estos nuevos territorios y los colonos del oeste son pequeños agricultores, no tienen esclavos, no los necesitan. Comienzan a pensar que ¿por qué debemos hacer caso a los plantadores del sur y permitir la esclavitud en estos nuevos territorios? Y luego está el hecho de que el oeste, en el tumultuoso desarrollo de la economía americana, en esos años 40-50, del siglo XIX, está cada vez más vinculado económicamente al norte. Piensen en los ferrocarriles. Los ferrocarriles en los Estados Unidos van todos de este a oeste. Son como costuras que conectan el este con el oeste.
y por lo tanto el norte de las industrias y puertos con el medio oeste agrícola. Ahora, gracias a los ferrocarriles, el trigo y la carne del oeste, ya no van a Nueva Orleans, el único puerto del sur al que se llegaba bajando el Mississippi en barcazas. Ahora los productos del oeste van al este, van a Boston, a Nueva York, en ferrocarril. Luego está el hecho de que el norte industrial ya produce máquinas agrícolas. Y las máquinas agrícolas en el sur no sirven porque el trabajo de las plantaciones de algodón lo hacen a mano los esclavos. Y nadie tiene ganas de invertir en la mecanización, mientras que los pequeños agricultores independientes del oeste compran las nuevas cosechadoras automáticas y cómo no. Y en el medio oeste nacen nuevas ciudades que de la nada se convierten en metrópolis. Chicago. Piensen en Chicago, que en pocas décadas se convierte en una metrópolis con sus mataderos, con sus fábricas de carne enlatada. El reino de Al Capone, 60 años después, se basará aún en eso, el control de los mataderos, de la industria, de la transformación. Y todo esto actúa como un impulso entre el oeste agrícola y la industria y los puertos del norte y del sur, del algodón y de los esclavos. Económicamente, se siente cada vez más como una zona aislada del resto del país. Y entonces entiendan, si uno dice, como hoy se escucha discutir cada vez más, se escucha decir que sí, es realmente sí, es la esclavitud, la guerra civil americana. El problema ha sido la esclavitud. Sí, es cierto, claro que sí, pero hay que entenderse. La esclavitud fue la razón por la cual los Estados Unidos se dividieron. Y las mentes más brillantes lo habían previsto desde hace mucho tiempo. Ya en 1832, Tocqueville, ¿lo conocen? Gran viajero francés que escribe libros clarísimos sobre los Estados Unidos, que ha atravesado de un lado a otro. Tocqueville, ya 30 años antes de la Guerra Civil, escribía que el más temible de todos los males que amenazan el futuro de los Estados Unidos nace de la presencia de los negros en su tierra. Y por lo tanto la esclavitud es el motivo. Pero atención, porque no debemos traducir esto en un discurso moralista o humanitario, con los buenos de un lado que quieren abolir la esclavitud y los malos del otro que en cambio la quieren mantener. La cuestión es que se trata de la hegemonía de un sector u otro. ¿Por qué el norte había abolido la esclavitud? O, entendámonos, entre las élites cultas del norte como entre las europeas, en el siglo XVIII, el discurso sobre el hecho de que la esclavitud es algo indigno y que debe abolirse eran discursos que se hacían naturalmente. Pero son discursos, repito, elitarios, que casi no tienen ninguna repercusión en la opinión pública popular del norte y del oeste. El norte abolió la esclavitud porque su sistema económico se basaba en el trabajo de obreros, de marineros, quienes no querían la competencia de los esclavos, no querían que los dueños pudieran utilizar esclavos y, por lo tanto, obviamente aplastar la capacidad de negociación de los obreros blancos. Esta cosa no la digo yo, la ha dicho, por ejemplo, el segundo presidente de los Estados Unidos, John Adams, nortista. John Adams dice: estamos a principios del siglo XIX. Massachusetts ha abolido la esclavitud. La verdadera causa fue el aumento de trabajadores blancos que no estaban dispuestos a permitir que los ricos se dirigieran a estos competidores de piel oscura si los propietarios hubieran obtenido por ley el permiso de tener esclavos. La gente del pueblo habría matado a los negros y quizás también a sus amos. Esta es la forma en que el segundo presidente de los Estados Unidos evaluaba las motivaciones que llevaron a los estados del norte a abolir la esclavitud. Y el resto, que las motivaciones no fueran humanitarias, lo demuestra el hecho de que muchos estados del norte, como Nueva York, y casi todos los nuevos estados del oeste, tenían leyes que negaban el voto a los negros libres, les prohibían ir a la escuela, prohibían a los negros formar parte de los jurados, prohibían los matrimonios mixtos y, en algunos casos, incluso prohibían la residencia a los negros. Illinois, el estado de Lincoln, tenía una ley
que prohibía la entrada al Estado de cualquier negro libre, que no fuera ya residente. En otras palabras, los que ya están no los podemos echar, pero no queremos más. Por otro lado, en el sur. A principios del siglo XIX se discutía seriamente la abolición de la esclavitud, porque allí, entre las élites cultas, efectivamente, se sentía el impacto moral de esta cuestión. Y también la sensación de que, desde un punto de vista económico, era un sistema arcaico y no realmente rentable. Esto hace que, en el sur, a principios del siglo XIX, existiera el debate sobre si quizás era mejor abolir la esclavitud. En particular, a finales de los primeros años del siglo XIX, se decide abolir no la esclavitud, porque sería un paso enorme, sino la trata de esclavos. En otras palabras, los esclavos que ya tenemos los mantenemos, pero es inhumano seguir capturando a otros. La abolición de la trata se decide en Washington bajo la presidencia de Jefferson, del sur, propietario de esclavos, quien, sin embargo, está absolutamente convencido de que la esclavitud, tarde o temprano, será superada y que, por lo tanto, es mejor evitar que se expanda demasiado. Entienden, en el sur también hay quienes hacen cuentas y comienzan a tener miedo. ¿Cuántos son estos negros? En 1860 los negros en los Estados Unidos son 4,5 millones, de los cuales 4 millones son esclavos. Son el 14% de la población de los Estados Unidos, el mismo porcentaje que ahora, idéntico, pero en el sur son el 40%. Prácticamente están todos allí. Y entonces, en el tiempo de la revolución de la Guerra de Independencia Americana, en el sur, era normal escuchar que la esclavitud era una cosa arcaica, inmoral, que debía superarse. El primer presidente, George Washington, gran plantador de Virginia y dueño de 200 esclavos, que además liberará en su testamento. No dudaba en decir: la esclavitud me repugna. Los políticos sureños muy populares en esos años no tenían ningún problema en el sur, en esos años. Tengan en cuenta, a finales del 700, principios del 800, luego la música cambiará y lo veremos. Pero en esos años, incluso los políticos más populares del sur no tenían ningún problema en decir en público que la esclavitud era una práctica abominable, un cáncer en nuestro rostro. Y aún en 1832, año fatal que me doy cuenta de haber citado ya varias veces, la Asamblea de Virginia, el Parlamento de Virginia, el estado más importante del sur, discute una moción para la abolición de la esclavitud. No pasa, pero por pocos votos. No pasa, sobre todo porque mientras al principio todos pueden estar de acuerdo en que tarde o temprano hay que superar la esclavitud. Sin embargo, en concreto, ¿qué hacemos luego? Los esclavos, lo hemos dicho, son un capital gigantesco. No es que puedas, como decir, la propiedad privada es sagrada, chicos. Estamos en Estados Unidos y no es que puedas quitarle a la gente una gigantesca propiedad privada sin compensar a los propietarios. ¿Y con qué dinero? Y luego, sobre todo, una vez que has liberado a los negros, ¿qué les dices que hagan? El debate se estanca allí. Porque en realidad nadie imagina que los negros puedan seguir viviendo como ciudadanos libres en los Estados Unidos junto a los blancos. Hay que enviarlos a algún lugar. En las primeras décadas del siglo XIX, cuando se discute sobre la abolición de la esclavitud en el sur, también surgen sociedades para enviar de regreso a África a los negros libres. La solución es esa: sociedades humanitarias que recogen capital y lo hacen. Crearon una colonia en África, comprando un vasto territorio, la llamaron Liberia. Y comenzaron a financiar el traslado a África de esclavos liberados. Todo esto ocurre bajo la presidencia de Monroe, que es uno de los presidentes sureños y dueños de esclavos, que fomenta fuertemente este proyecto para enviar a los negros de regreso a África. Tanto que la capital de Liberia, que después de algunos años se convierte en un estado independiente, se llamará y se llama todavía, como saben, Monrovia, en honor al presidente Monroe, propietario de esclavos y defensor de enviar a África a los esclavos a medida que logramos liberarlos.
En algunas décadas enviaron a Liberia algo así como 15,000 negros liberados, quienes, por cierto, en Liberia crean plantaciones y reducen en esclavitud a los indígenas. Pero eso es otro tema. El modelo de sociedad que tienen en mente es ese. Ahora, el punto es que estas cosas que les estoy diciendo valen para el sur de los primeros años del siglo XIX, pero en el momento de la elección de Abraham Lincoln ya no es cierto. En 1860, ningún político del sur se atrevería a decir que la esclavitud debe ser abolida, que es inmoral o algo por el estilo. ¿Por qué? Porque ha cambiado el clima. Una causa es económica. Debo decir que nos muestra el poder de la economía, es decir, el poder con el que los factores económicos logran moldear la mentalidad colectiva, la opinión pública. Porque el hecho de que a principios del siglo XIX la economía del sur no era tan rica, sí, precisamente la caña de azúcar, el tabaco, el algodón, pero las ganancias eran modestas y muchos podían decir que no es un sistema económico que tenga un futuro. En cambio, la revolución industrial cambió todo. Con la revolución industrial se los he dicho antes, pero ahora adquiere otro significado, entienden la cosa. Con la revolución industrial, la producción de algodón, mediante esclavos, se revela como una forma de hacer mucho dinero, y entonces son cada vez menos los que dicen, no, la esclavitud es un sistema arcaico que hay que superar. No, las cifras son cifras. La esclavitud produce enormes beneficios. El resultado, entre otras cosas, es que el valor, el precio de los esclavos sube vertiginosamente. Además, han prohibido la trata, aunque de manera clandestina la trata continúa de todos modos. Los barcos del norte de Boston y de Nueva York continúan haciendo la ruta y descargando clandestinamente esclavos importados de África, pero oficialmente está abolida. Y por lo tanto el precio de los esclavos sube. Al estallar la guerra civil, un esclavo vale tranquilamente $1,000. En una época en la que un peón gana $8 al mes. Resultado, el sistema de la esclavitud, nos habíamos equivocado, no era tan arcaico, no era tan superado, para nada. Es un sistema que garantiza gigantescos beneficios. Luego, hay otra razón por la cual en el sur el discurso de abolir la esclavitud deja de resonar, y esta vez es ideológica. Aquí también se puede ver cuán importante es la ideología, cómo puede cegar cuando se toma demasiado en serio y cuando crea divisiones entre dos frentes opuestos, porque la otra gran novedad después de 1820-30 es el nacimiento del abolicionismo. El nacimiento, es decir, de un movimiento religioso puritano que se afianza en el norte y que critica la esclavitud desde un punto de vista moral y que con creciente energía reclama la abolición de la esclavitud de inmediato, sin tantas discusiones, sin indemnizar a nadie, porque la esclavitud es vergonzosa y aquellos que tienen esclavos han hecho un pacto con el diablo y arderán en el infierno y no merecen ningún respeto. Y en un país cristiano, la esclavitud debe ser abolida. El movimiento abolicionista es un gran movimiento de opinión que se difunde en el norte, que nunca penetra mucho entre las masas, pero que a nivel de élites cultas, a partir de los años 30-40 del siglo XIX, gana gran espacio. Como resultado, en el sur se asustan cada vez más. Al escuchar los tonos del abolicionismo, en el sur se endurecen para un político del sur. Continuar diciendo que antes era normal, sí, en el fondo, la esclavitud tarde o temprano habrá que superarla. Se vuelve imposible. Simplemente no te reelegirán. Uno de los políticos que en 1832 había votado en Virginia para abolir la esclavitud, se convierte luego en gobernador de Virginia, pero ya no habla de abolir la esclavitud. Y cuando un amigo del norte le pregunta por qué, responde: yo no he cambiado de idea, pero vuestros abolicionistas han hecho de esto un tema prohibido entre nosotros. Hablar en contra de la esclavitud es la muerte política en el sur. Repito, ya no te vota nadie. Y entonces entienden qué está sucediendo. Está sucediendo que los estados del sur
se sienten ahora como un sector del país aislado que tiene intereses opuestos al resto del país y que identifica sus propios intereses con la esclavitud. La esclavitud hay que defenderla a toda costa. De lo contrario, nuestro sistema quedará en minoría y estaremos perdidos. Y así, los intelectuales del sur dejan de hablar mal de la esclavitud y comienzan a defenderla. El debate sobre la esclavitud en los años 30, 40 y 50 asume esta nueva connotación. Comienzan a aparecer políticos, ideólogos, pensadores, teólogos y predicadores protestantes del sur que están en primera línea. La esclavitud es algo sacrosanto, está en la Biblia. Comienzan a aparecer teóricos que defienden la esclavitud, con argumentos fascinantes. Ejemplo. Pero creen que los trabajadores del norte están mejor. Pero en el norte los trabajadores son explotados de manera ignominiosa, vergonzosa. Se rompen la espalda por 4 monedas. Nosotros tratamos bien a nuestros esclavos y son felices. Cita de uno de los discursos de esa época. Nuestros esclavos son felices, satisfechos, contentos y totalmente incapaces, dada su inferioridad intelectual de crearnos el mínimo problema. Son una raza inferior. Querían enviarlos de vuelta a África, al paganismo, a la superstición. Mantengámoslos aquí. Disfrutan de todos los beneficios de la civilización y de la religión cristiana. Obviamente deben ser esclavos, pero piensen que podrían gobernarse por sí mismos. Pero no me hagan reír. Todos están de acuerdo en los Estados Unidos, bien entendido, que existen razas y que las razas se dividen entre razas superiores y razas inferiores, razas más evolucionadas y razas más atrasadas, razas que quizás algún día llegarán a nuestro nivel, pero por ahora aún no lo han hecho. Los discursos que se escuchan en el sur son estos. Quieren liberarlos y luego verán la anarquía, comenzarán a hacer de todo, a robar, a matar. Habrá que exterminarlos. ¿Quieren esto? Son tan felices como esclavos. Lo bello es que estos discursos tienen mucho impacto en el sur, incluso entre esa mayoría de la población blanca que no tiene esclavos, porque poseer esclavos es una gran minoría de los blancos del sur. Sin embargo, la mayoría no tiene esclavos. Y aún así, los defensores del sistema logran presentarlo de tal manera que incluso quienes no están personalmente interesados, porque no poseen esclavos, sienten que la esclavitud es una ventaja para ellos. Hay quienes explican muy seriamente y, entre otras cosas, noten el esfuerzo intelectual que se despliega en esta causa para defender la esclavitud. En cada sociedad debe haber gente que hace los trabajos más duros, más pesados, y en todas las sociedades es gente mal pagada que vive peor que los demás. Y aquí, ningún blanco hace trabajos duros y pesados y vive mal. Aquí los blancos son todos libres y todos iguales. Esta es la democracia. Nosotros tenemos la democracia, donde los blancos son todos iguales. Y esto es porque precisamente tenemos otra raza que hace los trabajos sucios. Y así se logra el capolaboro de convencer a los blancos pobres de que la esclavitud es la garantía del sueño americano, de la libertad, de la igualdad. Y para los dueños esto significa que el sur está a salvo de ese otro pesadilla que se está difundiendo en el mundo a mediados del siglo XIX, es decir, la lucha de clases. En Europa hace años que se habla de trabajadores explotados, insatisfechos, huelgas, amenazas de revolución, el espectro del comunismo, que en 1848 Marx y Engels dirán precisamente, que rige en Europa. En el sur, el problema no existe. Los blancos están todos contentos y satisfechos. Y a favor del sistema, el senador Toombs, que ya he citado antes, describirá así, 4 años antes del estallido de la guerra civil, la situación en el sur: estabilidad, progreso, orden, paz, satisfacción y prosperidad. Reinan dentro de nuestras fronteras, en nuestro territorio infinito. No necesitamos ni un solo soldado para defender la sociedad. El deseo de un cambio radical no se manifiesta en ninguna parte. El sur se siente fuerte. Y el optimismo da lugar a una minoría extremista que quiere cada vez más. Hemos derrotado a México. Ahora es hora de conquistar Cuba,
de expandirnos en el sur de América nuevos territorios para abrir a las plantaciones y a la esclavitud. Incluso nace un movimiento para reabrir la trata de esclavos con África que Jefferson había abolido 50 años antes. A finales de los años 50, en el Parlamento de Carolina del Sur, un diputado presenta una moción para la reapertura de la trata. La moción, por cierto, era impulsada. Ese diputado se llamaba Maxcy Gregg y luego también será un general sudista, muerto en la batalla de Fredericksburg. Por lo tanto, el sur se siente fuerte y está dispuesto a ir al enfrentamiento para defender sus intereses. Se siente fuerte, sobre todo porque el algodón parece una garantía absoluta. La industria europea necesita el algodón del sur. ¿Qué dijo el gobernador de Carolina del Sur al Senado de los Estados Unidos? Ustedes no se atreverán a hacer guerra al algodón. Ninguna potencia en la tierra se atreve a hacerlo. El algodón es rey. Cotton is king. Este es el eslogan que los periódicos y los políticos sudistas repiten. A su vez, la opinión pública del norte comienza a asustarse. Pero, ¿qué quieren estos esclavistas? ¿Qué es esta historia? ¿Pero realmente quieren ellos mandar en todos los Estados Unidos? ¿Quieren acaso venir a mandar también en nuestra casa estos amos de esclavos? Se difunde en la opinión pública del norte la preocupación por la conspiración de los esclavistas, del poder esclavista. Slave, power. Todos sabemos con qué fuerza los periódicos imponen en el discurso público ciertas etiquetas que luego todos repetimos sin pensar más en ello, ¿verdad? El soberanismo, el populismo, he aquí el poder esclavo. Una vez que lo has creado, existe. La gente en el norte comienza a tener miedo. Los plantadores del norte, del sur, los plantadores del sur son un arrogante grupo de poder que conspira para dominar los Estados Unidos. Y todo esto precisamente moldea la opinión pública y acostumbra a los nortistas y sudistas a considerarse dos naciones diferentes. Para los sureños, el norte significa desorden, inmigración extranjera, ciudades humeantes, miseria obrera, puritanismo hipócrita y dominio feo del dinero. Para los nortistas, el sur es atraso, pereza, inmoralidad, un lastre para el progreso de los Estados Unidos. Incluso las iglesias protestantes se dividen. Les pregunté, los bautistas, los metodistas, que son los más fuertes en la opinión pública de masas. Bueno, están los bautistas del norte y los bautistas del sur. Los del norte que reclaman la abolición de la esclavitud basándose en la Biblia. Y los del sur, que declaran que la esclavitud es perfectamente justa, basándose en la Biblia. Y en el sur, a medida que se dan cuenta de que el conflicto de intereses ya no puede ser reparado, comienzan a pensar en el plan B. Es decir, si estos se vuelven demasiado influyentes en Washington y nosotros nos encontramos en minoría, ¿nos iremos? ¿Haremos la secesión? Vuelven a ser actuales esos discursos que John Callum hacía años antes. Es decir, no somos una nación, somos una libre unión de estados. Este tema de los derechos de los estados entendido políticamente es crucial. En el sur el discurso es que Carolina del Sur o Virginia son estados soberanos que han aceptado unirse a esta unión y pueden irse cuando quieran. En 1850 se está discutiendo precisamente sobre el nuevo estado de California y si se debe admitir o no la esclavitud en California. Por primera vez, faltan 10 años para la elección de Abraham Lincoln. Por primera vez en 1850 se reúne una convención de delegados de todos los estados del sur para discutir si la política de Washington no va en la dirección que queremos, ¿qué podemos hacer? Y allí, por primera vez, se escucha decir por varios, precisamente, nos vamos. En realidad, entiendes, entre el momento en que comienzas a decirlo y el momento en que lo piensas en serio, hay una gran diferencia. En el Senado se discute y se busca un compromiso. El viejo Juan Callum, que aún está vivo pero morirá en muy poco tiempo, hace una propuesta muy innovadora. Dice que nuestros intereses nunca serán conciliables. Hagamos así.
Hagamos 2 federaciones, una del sur y una del norte, conectadas y amigas entre sí. El Senado se asusta. Esto también es demasiado. Se busca un compromiso a la baja. El compromiso a la baja es este: en California no habrá esclavitud. El sur debe tragarse este bocado, pero a cambio obtiene algo que parece fundamental. Las autoridades federales se comprometen a dar casa a los esclavos fugitivos que escapan del sur y llegan al norte. Es un fenómeno difundido, pero no masivo. Sin embargo, es un problema que existe, y hasta ahora el esclavo que lograba llegar a un estado libre desaparecía. Ahora, el gobierno federal se compromete a darles casa. La Policía Federal en los estados del norte cazará y arrestará a los esclavos fugitivos. Esta situación en la opinión pública del norte tiene un efecto muy negativo. Ver en su propia casa que los esclavistas logran movilizar a la Policía Federal para dar casa a sus esclavos. Entonces, ¿realmente existe el poder esclavista? ¿Realmente quieren venir a gobernar en nuestra casa? El movimiento abolicionista se difunde. Cada vez más personas reflexionan sobre la inmoralidad de la esclavitud y deciden comprometerse seriamente para ayudar a los esclavos que escapan. Nacen las organizaciones clandestinas que los ayudan. Se llama Ferrocarril Subterráneo. Y en 1851 se publica un libro que se vuelve famoso, titulado La cabaña del tío Tom, o sea, la vida entre los humildes, que representa de manera muy oleográfica y, según dicen los especialistas, bastante imaginaria, la vida de los esclavos en las plantaciones del sur, convirtiéndose rápidamente en un bestseller en el norte. Y así, aunque la opinión pública del norte continúa sin tener particular simpatía por los negros, y en general nadie quiere a los negros como vecinos, también en el norte comienza a difundirse la idea de que quizás la esclavitud es realmente algo incorrecto y que los del sur son realmente inmorales si quieren seguir manteniendo a los esclavos. Y a mediados de la década de 1855-56, estalla una nueva tragedia, la tragedia de Kansas. Kansas es un nuevo territorio del oeste y está al norte de la línea Mason-Dixon, que separa el norte del sur, por lo que en el norte dan por sentado que en Kansas no habrá esclavitud. El gobierno, condicionado por los políticos sudistas, decide que serán los habitantes quienes decidirán si habrá o no esclavitud en Kansas. Como resultado, tanto del norte como del sur comienzan a incitar a la gente a emigrar a Kansas. Para lograr tener la mayoría, llegan los colonos del sur para apoyar la esclavitud, llegan los del norte para apoyar la abolición. Estamos en el oeste, todos andan con pistola. Comienzan las violencias. El 21 de mayo de 1856, una banda de meridionales ataca una localidad habitada por nortistas y la saquea, destruye la tipografía de los periódicos locales que eran precisamente abolicionistas. 4 días después, el 25 de mayo, los nortistas responden con lo que ha pasado a la historia como la masacre de Potawatomi. Una banda de abolicionistas se presenta de noche precisamente en esta zona del río Potawatomi, en casa de un colono del sur, y se llevan al padre y a 2 hijos. Los llevan al bosque, los matan a golpes de espada, luego van a la casa de un segundo colono, lo sacan, lo matan a puñaladas, luego van a la cabaña de un tercer colono, encuentran al dueño y a 3 invitados. Los interrogan para saber quiénes son, luego se llevan a uno, lo llevan al bosque y lo matan. El jefe de la banda, lamentablemente, es un personaje que todos hemos oído nombrar, se llama John Brown. Es el célebre líder abolicionista, protagonista de una canción que en mis tiempos conocíamos todos ya de niños. Los otros de la banda son sus hijos, sus amigos. John Brown, el capitán John Brown, como se le llama, uno que viene del norte, y es un abolicionista religioso, convencidísimo, convencido de que la esclavitud es el mal absoluto y que debe ser destruida y que los esclavistas deben ser aniquilados
y ha hecho jurar a sus hijos que lucharán hasta la muerte para abolir la esclavitud, convencido de que puede hacer que los esclavos se levanten en armas. Ahora está operando en Kansas. Pronto lo encontraremos en otro lugar. Estaremos realmente al final de nuestro recorrido. Un caso como el de Kansas obviamente desata la opinión pública de un lado y del otro. Como pueden imaginar, cada uno solo ve las violencias de los otros. Y en consecuencia, en realidad, en todo el país se habla del Kansas sangrante, pero para los del norte significa que los esclavistas matan. Y para los del sur significa que los malditos abolicionistas matan a nuestros. Y en 1857, como ven, nos acercamos, estalla un caso judicial, el caso Dred Scott. Dred Scott es un viejo esclavo negro que ha sido durante mucho tiempo esclavo de un oficial, de un médico militar, y al seguir a su amo ha permanecido durante mucho tiempo en varios estados del país, de la Unión, incluidos estados donde la esclavitud está prohibida. Después de la muerte del amo, Dred Scott demanda a la viuda, su dueña, sosteniendo que debe ser considerado libre porque puede demostrar que durante varios años ha vivido en estados donde la esclavitud está prohibida. El caso de Dred Scott, obviamente, es una papa caliente gigantesca. Nadie, por quien se le rebota de un tribunal a otro hasta que llega a la Corte Suprema de los Estados Unidos. Como saben, la Corte Suprema aún hoy es un órgano judicial de inmenso prestigio y de enorme peso político. La Corte Suprema analiza el caso de Dred Scott y luego decide por mayoría una sentencia explosiva, y es decir, declara, primero, que Dred Scott es un esclavo y no siendo un ciudadano no tiene derecho a recurrir a la justicia federal ni a demandar a nadie. Segundo, y esto es aún más importante, puede parecerlo para nosotros, pero en realidad es aún más importante, es cierto que en tiempos antiguos había estados donde la esclavitud había sido prohibida por ley del Congreso, pero según la Corte Suprema, pensándolo bien, el Congreso no tiene ningún derecho a prohibir la esclavitud en un estado. Cada estado es soberano y en lo que respecta a la esclavitud puede hacer todo lo que quiera. Entonces, en los viejos tiempos, cuando Dred Scott estaba en Illinois, la esclavitud estaba prohibida en Illinois no por decisión local, sino por orden del Congreso. Esa orden era ilegal, no tenía ningún valor y, por lo tanto, Dred Scott no tiene ningún derecho a ser considerado libre. ¿Ustedes entienden lo que significa esto? Significa establecer de manera definitiva que el gobierno de Washington no tiene el derecho de prohibir la esclavitud. Solo los estados individuales pueden hacerlo. Y esta sentencia, por supuesto, es explosiva y suscita inmensas discusiones. Luego, en 1859, llegamos al último episodio. Lo estoy haciendo muy largo, como ven, pero también entienden que resumir una historia como esta en una hora es complicado. Pero nos estamos acercando, por así decirlo, a un resumen. Gracias. En 1859 hay un último episodio dramático y el protagonista es de nuevo John Brown. John Brown ha dejado Kansas y ahora tiene la intención de hacer las cosas en serio, desatar la revuelta de los esclavos en el sur. Por lo tanto, reúne una banda y planea apoderarse de un arsenal militar en Virginia, Harper's Ferry, y distribuir las armas a los negros. Por lo tanto, en el verano de 1859, John Brown alquila una granja cerca de Harper's Ferry y luego, poco a poco, hace venir allí a sus hombres. Cuando se encuentra con una veintena de hombres armados, el 16 de octubre de 1859 se apodera del arsenal, que está prácticamente indefenso, y comienza a enviar mensajeros por los alrededores. Digo negros porque al leer las fuentes de esa época se vuelve casi imposible no usar las palabras que ellos usaban, aunque nosotros nos hemos acostumbrado, por así decirlo, a tener cuidado con las palabras que usamos. Y estos negros libres recorren las plantaciones tratando de convencer a los esclavos de que se insurjan. No se mueve nadie. Llega la milicia. El presidente Buchanan manda desde Washington a los Marines al mando de un coronel que se volverá famoso. Es el coronel Robert Lee, el mismo que poco después se convertirá en el comandante del ejército sudista. Los marines tienen un conflicto a fuego,
la mayoría de los hombres de John Brown son asesinados. John Brown es capturado, juzgado, condenado a muerte y es ahorcado el 2 de diciembre de 1859. Y deja pocas líneas en las que declara: yo, John Brown, ahora estoy completamente seguro de que los crímenes de este realmente culpable país nunca serán expiados si no es con sangre. La muerte de John Brown crea un mito, ese mito que todavía existe. En el norte, el día de la ejecución de John Brown, suenan las campanas en su honor, se disparan salvas de cañón en su honor, nace la canción. Y al año siguiente, 1860, hay elecciones y en las elecciones se presenta un nuevo partido que quiere desafiar la hegemonía del Partido Demócrata. Un nuevo partido que reconoce que ya no está garantizado que el oeste esté aliado con el sur. Ahora el oeste tiene demasiados intereses en común con el norte. Por lo tanto, se puede romper esta alianza. El nuevo partido se propone precisamente reunir los intereses de los industriales del norte y de los colonos del oeste y poner en minoría al sur esclavista. Y el partido se presenta como progresista, es igualitario y toma el nombre de Partido Republicano. Como ven, es un paradoja. El Partido Republicano y el Partido Demócrata existen aún hoy y hoy tienen, grosso modo, posiciones políticas, por así decirlo, invertidas. En comparación con las que tenían en ese momento, el Partido Republicano se presenta a las elecciones con excelentes perspectivas, porque el sur y el oeste efectivamente ya no se llevan bien y, por lo tanto, el Partido Demócrata se divide, presentándose a las elecciones con dos candidatos opuestos, además de un independiente. Así que el Partido Republicano tiene todas las cartas en la mano. Para asegurarse de ganar deben convencer al oeste y por eso eligen como candidato a un hombre del oeste, Lincoln, un abogado, un político de largo recorrido que ya ha tenido experiencia política en su Illinois, pero también en Washington, y que sin embargo, siendo un político profesional, es alguien a quien se le puede coser también la imagen del hombre de la frontera, del hijo de un colono criado en una cabaña de troncos, el hombre que lo entiende y que lo representa. Lincoln es un candidato moderado. El programa republicano para su candidatura es extremadamente moderado en lo que respecta al problema de la esclavitud, porque el partido sabe muy bien que el abolicionismo extremo, aunque está ganando terreno, aún no es un fenómeno de masas y que entre las masas las ideas abolicionistas aún no han penetrado. Para darles un ejemplo, Kansas, Bleeding Kansas, donde se mataron entre aquellos que querían la esclavitud y aquellos que querían abolirla. Luego ganan aquellos que no quieren la esclavitud en Kansas. Por lo tanto, Kansas será un estado sin esclavos. Y se otorga una constitución en la que se prohíbe la entrada en Kansas a cualquier negro, incluidos los que son libres, porque no querer la esclavitud significa en realidad que no queremos la competencia de los negros. Y Lincoln es elegido también, porque se espera que no asuste demasiado al sur, ya que él nunca ha sido un abolicionista. Es alguien que, ¿cómo decir?, es consciente de que el problema tendrá que ser abordado, pero no duda en declarar que no sabe cómo hacerlo. Les cito de un discurso de Lincoln en Illinois. Aunque tuviera todos los poderes existentes en esta tierra, no sabría qué hacer con la esclavitud. Mi primer impulso sería liberar a todos los esclavos y devolverlos a África, pero reflexionando un momento pensaría que es algo que quizás se puede hacer a largo plazo, pero no en un corto periodo. Y entonces, ¿qué hacer? ¿Liberarlos y darles la igualdad social y política? Mis sentimientos personales no admiten esto. Y la gran masa de la población blanca no lo quiere. Así el político Lincoln. Por lo tanto, en su programa, Lincoln declara que sobre la esclavitud no tiene intención de intervenir y que cada estado es soberano y puede hacer lo que quiera en lo que respecta a la esclavitud. Pero al mismo tiempo, el programa republicano aclara que los sureños deben dejar de hablar de los derechos de los estados y de secesión. No, el gobierno federal es superior a los estados individuales. Ningún estado tiene el derecho de anular las leyes federales. Hablar de secesión es traición
Desde el punto de vista económico, el programa de Lincoln es lo que quieren los industriales del norte: grandes inversiones, ferrocarriles hacia el oeste y así sucesivamente. Resultado, el sur, compacto. No quiere a Lincoln. Y los políticos del sur presentan a sus electores a Lincoln como el diablo, el abolicionista e incluso como un seguidor de John Brown, el cual John Brown puede imaginar cuán popular era en el sur en ese momento. Como resultado, Lincoln en noviembre gana las elecciones, pero las gana ganando el norte y el oeste, y en 9 estados del sur, como les decía, no recibe ni un voto. Si se preguntan cómo es posible que uno no obtenga ni un voto, tengan en cuenta que la democracia americana era en esa época algo maravilloso. El voto era público y en general uno debía escribir su propia boleta electoral e ir a entregarla. Ninguna imprenta en el sur acepta imprimir boletas electorales con el nombre de Lincoln y por lo tanto se puede entender que si alguien realmente hubiera pretendido votar por Lincoln, probablemente los vecinos de casa le habrían hecho daño. Y esto explica por qué en Alabama Lincoln no recibe ni un voto, pero ha sido elegido. Él será el próximo presidente. Los republicanos han ganado. Noviembre. El 20 de diciembre, Carolina del Sur proclama la independencia y antes de la toma de posesión de Lincoln en marzo, otros 6 estados del sur salen de la Unión y luego se unen para formar la Confederación. Ahora estamos al final, pero déjenme aún citarles algunos fragmentos del discurso inaugural del presidente Lincoln, 4 de marzo de 1861. No tengo ninguna intención de interferir con la institución de la esclavitud en los estados donde existe. No creo tener el derecho legal de hacerlo y no tengo ninguna inclinación a hacerlo. Pero una disolución de la Unión Federal que hasta ahora solo ha sido amenazada, ahora está en curso. Yo considero que, sobre la base de la Constitución, la unión de estos estados es eterna y que ningún estado puede salir legalmente de la Unión por su propia iniciativa. Por lo tanto, considero que según la Constitución y la ley, la Unión no ha sido rota. Haré todo lo que esté a mi alcance para que las leyes de la Unión sean aplicadas fielmente en todos los estados. La idea de la secesión es la esencia de la anarquía. El poder de la mayoría, mantenido bajo control por una serie de controles cruzados constitucionales, es el único verdadero soberano de un pueblo libre. Quien quiera que rechace el gobierno de la mayoría debe precipitarse forzosamente en la anarquía o en el despotismo. Físicamente hablando, siempre es el discurso de inauguración de Lincoln. Físicamente no podemos separarnos, no podemos alejar nuestras secciones unas de otras ni construir un muro infranqueable entre ellas. Evidentemente, aún no eran los tiempos de Trump. Un marido y una mujer pueden distanciarse, ir a vivir uno por un lado y otro por el otro después del divorcio. Nosotros no podemos. Y Lincoln, en realidad en todo el discurso, se está dirigiendo exclusivamente a los del sur. Se está dirigiendo exclusivamente a los del sur para convencerlos de que regresen. En vuestras manos, mis queridos compatriotas insatisfechos, no en mis manos. La cuestión dramática de la guerra civil. El gobierno no los agredirá, no puede haber ningún conflicto sin que ustedes sean, sin duda, los agresores. Ustedes no pueden haber jurado en el cielo destruir el gobierno, pero yo he hecho el más solemne juramento de conservar, proteger y defender el gobierno. Y luego termina así. Lamento tener que cerrar. No somos enemigos, sino amigos. No debemos ser enemigos. Como resultado de la inauguración de Lincoln, los estados sudistas declaran que todas las propiedades federales en su territorio están confiscadas, incluidas las obras militares y las fortificaciones. Casi todo es ocupado sin resistencia, pero en la rada de Charleston, en Carolina del Sur, hay una guarnición obstinada que no quiere abandonar el fuerte que le ha sido entregado, el fuerte Sumter. La guarnición federal continúa manteniendo el fuerte y no lo entrega. El 12 de abril, las autoridades de Carolina del Sur abren fuego contra Fuerte Sumter. El día después, la guarnición se rinde. Pero mientras tanto, Lincoln ya ha solicitado plenos poderes para reclutar un ejército. Y inicialmente,
recuperar Fuerte Sumter. Luego, obviamente, se decide reclutar a 70,000 hombres por 3 meses, con la idea de que tal vez 3 meses, en definitiva, podrían ser suficientes para reprimir la revuelta. Y así comienza realmente, después de 30 años de hablar de ello, la Guerra Civil Americana. 4 años y un día después de la rendición de Fuerte Sumter, Lincoln será asesinado en Washington. La guerra civil había terminado y la esclavitud fue abolida en todos los Estados Unidos, sin reparaciones, sin compensaciones, sin hablar más mínimamente de alternativas, salvo aquella, la única que en ese momento parecía viable, de permitir a los negros continuar viviendo allí con los mismos derechos que los demás ciudadanos. Un enorme progreso social alcanzado sin que nadie realmente lo hubiera pensado, sin que seriamente nadie lo quisiera hasta poco tiempo antes, y en medio de una población blanca que no estaba en absoluto preparada para este resultado y que en gran mayoría no quería la igualdad ni en el sur ni en el norte. Y las consecuencias se sienten aún hoy. Gracias.